Momento de escucharlo a Rulo. Bueno. Tengo varios audios, si querés. Tengo a Julián Domínguez, a Matías, no tengo la Culfas contra Echeverre. Sí. A Matías Culfas diciendo el primer objetivo es estabilizar la situación. Y a Gustavo Idigoras. Que lo pediste vos. Sí. Presidente de CARA. Cámara Argentina de la Cámara de Exportadores de Cereales y Aceites. Y exportadores de aceites. Vamos a escuchar a Gustavo Idigoras. A ver. Le hemos presentado durante estos días varias opciones, teniendo en cuenta el ingreso incremental excepcional por retenciones que tiene el Estado, que en un mes ha superado más de 1.300 millones de dólares, o otras alternativas de ingreso fiscal hacia adelante que pudieran atender la urgencia que hoy estamos atravesando debido a los precios internacionales. Todo eso ha sido rechazado por el gobierno y sin embargo el gobierno decidió castigar impositivamente a la industrialización en nuestro país. La verdad que considero que trabajar en materia de inflación debe ser una tarea cotidiana y permanente tanto del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, que tenemos que buscar de forma conjunta alcanzar soluciones consistentes, pero sin perjudicar a las empresas y a los trabajadores como ha sido esta decisión. Y ahora escuchemos a Matías Culfas, criticando a Echeverre. Decía esto Culfas. Me sorprendió, por ejemplo, ver a Luis María Echeverre criticar esta medida cuando él, en 2020, cuando tomamos la medida de generar este diferencial, de agregarle valor al complejo soja, su respuesta fue: volvió el curro del diferencial, así lo definió. Entonces, si ahora suspendemos estos derechos de exportación diferenciales, lo que debería declarar es: qué bueno que suspendieron el curro del diferencial, dentro de su propia lógica, estoy dando de lo que él reacciona, ¿no? Su lógica. Y sin embargo, su reacción no es esa, su reacción es otra vez le mete la mano al bolsillo al campo. La verdad que como muy bien entró Julián Domínguez. Es una medida, primero, que es transitoria, es para poder financiar un fondo que estabilice el precio del trigo en el mercado interno, es para justamente lograr cuidar, digamos, la mesa de los argentinos, evitar ese traslado tan fuerte, que es algo que estamos viendo en todo el mundo está viendo este tema con problemas, está tomando medidas justamente para intentar resolver o morigerar este impacto. Así que yo lo que veo ahí es que en general las reacciones a ver, digamos, algunos elementos que empiezan a ponerse sobre la mesa. Exportadores de cereales que en este caso no están de acuerdo con la medida. Hay un cortocircuito ahí entre los exportadores de cereales y aceites y harinas con el gobierno, en particular con el Ministerio de Agricultura. Recuerdo que es el segundo episodio en pocos días que se da de confrontación con las políticas del Ministerio de Agricultura y grandes exportadores. El anterior había sido con el tema de las carnes, que recordemos, contamos acá, que terminó en un clima bastante fuerte, bastante violenta, una reunión después que los exportadores dijeron que no iban a respetar el acuerdo que tenían para destinar los cortes populares al mercado interno a precio rebajado. Terminó, recordamos, con Julián Domínguez levantándose de la mesa diciendo: ustedes hacen eso y yo empiezo a suspender exportaciones. Se cierran las exportaciones. A pocas horas después tomaron la medida contraria los exportadores, levantaron esa posición fuerte que tenían. Lo que muestra que cierta dureza da resultado. Por ejemplo, en este caso, digamos, lo que pasó con las exportaciones, aclaro cómo es la medida. Exportaciones de aceite y harina de soja tienen una retención del 31%. Exportación de materias primas, es decir, poroto de soja, 33%. Lo que hizo el gobierno aumentó esos 2 puntitos a la harina y el aceite de soja para igualarlo al 33%. Esto tiene 2 efectos. Primero, cuando hay retenciones, cuando se aumentan las retenciones, en general, lo que hace el exportador le traslada eso al precio del productor, le paga menos precio y se morfa le hace pagar al productor las retenciones. Cuando exporta, el tema es cuando exporta, lo que exporta lo paga el 33%, pero lo que no exporta, lo que llega al mercado interno,
no devuelve el 33%. Dice, no, che, esta parte no la usé para exportar, entonces te devuelvo. O le doy al Estado, mira, le cobré esto de más, te lo dejo. Parte de la base que todo lo va a exportar. Claro, parte de la base de todo va a exportar. Entonces, se morfa la diferencia. Eso es lo que yo insisto, que las retenciones son un subsidio al exportador, no son un impuesto al exportador. En este caso, lo que hace es iguala el producto industrializado con el máximo, que es el que paga el poroto. Entonces, lo que está haciendo es, al productor no le afecta nada, porque ya está pagando el 33%. Y lo que se retenía el exportador del 31 al 33, ahora lo va a tener que pagar. Esos son los 400 millones de dólares. Es una medida, esta vez sí es una medida de aumento de las retenciones absolutamente en contra de los intereses del exportador. Esta es la gran diferencia con todas las otras medidas. Es decir, porque si dice aumenten las retenciones al trigo, a la soja y qué sé yo, por encima de esto, los exportadores dicen, a ver cuánto me queda a mí de esto. Porque, digamos, el problema es ese, el problema con las retenciones, por eso cuando antes dijiste, Dani, el tema de las retenciones móviles. Lo que pasa es que hay un mal sistema de aplicación con el tema de las retenciones. Yo dejé de entusiasmarme con el tema de las retenciones cuando conocí cómo es el mecanismo. No lo paga el exportador. En este caso sí, porque lo que hace es le rompe el diferencial. Es decir, te grabo el tema del aceite sobre un materia prima que ya pagaba retenciones. Entonces, son 400 millones de dólares concretamente de transferencia del sector exportador hacia el fisco en este caso. Pregunta, ¿los 400 millones de dólares alcanza como para estabilizar los precios internos, como para intervenir en el mercado interno? Deberían ser un beneficio importante. No se sabe porque hasta ahora, y recién mañana se va a priori informar. Pareciera ser que el problema, el aumento de precios y demás, pareciera ser, ¿no? Por lo menos. Sí. Que es mayor que 400 millones de dólares. Debe ser mayor. En asistencia. Sí, debe ser mayor. El tema es cómo se aplica y a quién se lo aplica. Que es el tema de que todavía hay un gran interrogante, porque aparte de lo que se estableció, este es el otro tema político, que a eso iba a ir también. El Fondo de Estabilización decide el Ministerio de Agricultura de dónde salen los recursos, pero el fondo lo maneja la Secretaría de Comercio Interior, que recién mañana va a informar cómo se va a armar. Recordemos, porque estaba la historia del fideicomiso anterior, el fideicomiso al aceite, lo manejaban los privados, y lo que hacía era subsidiaba a 9 empresas fabricantes de aceite para que vendieran a un precio no tan alto. Es decir, ¿qué pasaba? 9 empresas beneficiadas por esto se quedaron con todo el mercado, el resto quedó afuera. ¿Bajaron los precios? Y sí, relativamente bajaron los precios. En este caso el aceite de girasol. Ahora, cuando saltan los precios, como saltaron ahora, lo mismo del aceite, dijeron, no, esto no camina, esto no sirve. Con semejante aumento de precio internacional no hay cómo compensarlo. Ese es el tema, cuando el salto es tan grande no puede compensarlo, tiene que hacer algún otro tipo de cosas. Digamos, esa es la duda que hay con respecto a esto. Pero en principio, lo que sostengo es la primera medida, por lo menos, ¿a quién le saca la plata para juntar el fondo? Me pareció una buena medida. Me pareció una buena medida, y esto que escuchamos de Idígora es alguien que salta a decir, ¿cómo? Si yo te hice 1000 propuestas para que los pagaran otros y no me dieron ni bola, ahora resulta que los tengo que pagar todo yo. Y sí, y aparte, ¿quiénes son? Digamos, si queremos ponemos nombre y apellido. 8 grandes empresas exportadoras, es el 95% de las exportaciones de aceite de harina. Son esas las que pagan. Y salvo Aceitera General Dehesa, que es Argentina, la de Urquía y Acevedo, el resto son las tradicionales, Cargill, Bunge, ¿no? Cofco, La China. Acá, no está acá. Acá también está, pero está novena, acá octavo novena. Acá la Asociación de Cooperativas. Sí, ligada con Inagro. Pero de todos los operadores, la mayoría son empresas de grupos transnacionales. Sí, claro. Y digamos, Cargill, estadounidense. Bunge, que ya está transnacionalizado, en su origen era Bunge, pero hoy... Sí. Dreyfus, china, ¿no? Que es francesa. Cofco, que es china. Viterra, que es Glencore, la que se va a quedar con, si todo le sigue caminando como camina, es la que se va a quedar con Vicentín, además. Glencore, que es Suiza. Y después se me escapan un par más así de memoria, estoy diciendo, que la otra es esa, que me faltan dos. O sea, si son 9, uno piensa, ¿no? Piensa. Sí. Debe ser fácil de controlar. De hecho, a ver, 1, 2, 3, 4 entrarían en este estudio.
Nosotros tenemos un estudio grande, le tenemos que decir, igual. O sea, tranquilamente lo puede llamar a los CEO el presidente, se sienta, entra en este estudio, cierra la puerta, se come la llave, muchacho, de acá salir. ¿Qué pasa? ¿Me gustó la metáfora? Me encantó la metáfora. ¿No? Gustavo Idígora. Cierra la puerta, se come la llave y y muchacho, de acá ¿cómo salimos? Gustavo Idígora habla por esos 8 o 9, El que acabamos de escuchar, habla por esos 8 o 9, no habla por el resto. Claro. El tema está la trampa y narrativa comunicacional que esos 9, que además son CEO de fondos de inversión que tienen su casa matriz en lugares que ni vos ni yo conocemos, o sea, están absolutamente fuera, están fuera de la Argentina, de los intereses de Argentina. Y te diría que los puertos que manejan más o menos por eso están tan afuera de los intereses de Argentina como eso. Se los podría controlar un poco más, ¿no? Pero obviamente, por eso digo, esa medida va contra ello, entonces hay que ver ahora cómo se aplica, cómo resulta, pero la cuenta es esta, hay 400 millones de dólares que deberían poner taca. Y la otra, bueno, hay otras medidas que son, no quiero entrar porque son más complicadas de explicarlas, como el adelanto de las exportaciones de trigo sobre la futura cosecha y demás, que también, si se anotan, tendría que por lo menos las retenciones se pagan en el momento que se registran las operaciones, no en el momento que se embarcan. Entonces, si los tipos registran, te deberían poner la plata también. Porque si no es una especulación financiera, así como lo contás. Claro. Es un adelanto. Exactamente. Fijas precio ahora, la operación la hace dentro de un año, te cerraste el negocio todo para vos. Bueno, por lo menos la retención en ponerla. Bueno, si claro, exactamente. Bueno, como adelanto de ganancia de los que pagamos ganancia. Exactamente. ¿No hacemos un adelanto de ganancia? Sí, señor. ¿No? Sí. No te dicen, bueno, ganaste tanto este año, anda pagando lo que vas a ir ganando el año el año corriente. Este es un punto, o dos puntos. Uno es el tema, la relación con los exportadores, que empieza a hacer un poquito de ruido. Y el otro tema es el tema del fondo de estabilización, que habrá que esperar hasta mañana como mínimo para ver qué es lo que dice Comercio Interior y cómo se va a aplicar esto. Porque ahora una parte está, ¿dónde recaudás? La otra parte es, ¿te alcanza con eso o de dónde más vas a recaudar? ¿Y cómo vas a hacer para que el molinero le baje el precio de la bolsa de harina que le vende al panadero, que le vende a la fábrica de fideo, o le vende al que vende como harina en paquete la harina del supermercado? Eso no sabemos, es la parte difícil. La otra parte de esta historia, que es estas reuniones que hoy está teniendo Matías Culfas con la asociación, mejor dicho, voy a hacer un capítulo anterior, porque recién Culfas hablaba del tema de Etxebere. Lo de Etxebere, lo hablábamos recién con Busi también, lo de Etxebere no representa lo que están señalando en general los dirigentes agropecuarios. No están enojados con esta medida, porque saben que no los tocó a ellos. Saben que la medida se hizo para pegarle a los exportadores. Entonces ahí no hay una bronca. Es más, se lo acusa a Domínguez que está cerrando negocios con los productores, con la mesa de enlace y demás. La verdad que apuntó para otro lado en este caso, claramente, y el otro día lo dijo en la conferencia de prensa que dio el sábado a la mañana, dijo, esto no es ni si me dicen que estoy jugando con los productores, estoy jugando con los productores y con los consumidores, contra los exportadores. El negocio está ahí. Y en este caso lo que tienen que ponerse. ¿Qué valioso hubiese sido tener Vicentina? Por supuesto. Hoy, ¿qué valioso hubiese sido tener Vicentina? Caso testigo. ¿Qué pelea que valía la pena dar en ese momento, ¿no? Con todo a favor. Tal cual. Con todo a favor. Todo a favor. El Rulo lo explicó, pero clarísimo acá. Nosotros lo definimos acá, ingenuamente, porque somos ingenuos, era un penal sin arquero. Sí. Así como estaba presentado, un penal sin arquero. Habían dejado todos los dedos pegados. Sí. Todos los dedos pegados. Además, tenías ahí a Javier González Fraga, que era como el malo de la película. Claro, había tenido el famoso audio donde le decía a la clase media que no se podía comprar un celular, ¿te acordás? Exactamente. ¿No? Sí. 300 palos verdes y figuraban en el veraz. Claro. Pero primero había que generar la narrativa. Claro. Él estuvo Alberto tuvo 3-4 meses, porque este quilombo se lo cuentan a Alberto antes de que asuma incluso. Sí. Sí, tal cual. Sí, no, y lo único que necesitaba que imagínate si vos tendrías una empresa tuya. Que Vicentín interviniera comprando y vendiendo, nada más. Claro. Lo único que tenía que hacer Vicentín en este momento es comprar y vender. Demostrás que se puede ganar plata. Comprar y ganar un determinado precio, así ve como el productor no pierde con esto. Y le vendía a la fábrica, a los molineros, a ese precio. Ve cómo no tenés que aumentar. Y aparte te estoy siguiendo todo el circuito de costos. Entonces sé cuánto te cuesta. No aumente lo que no te aumentó a vos. Igual Perotti tenía una propuesta superadora. Sí, así estamos.
Finalmente, digamos, en este punto, digamos algo de Culfas. La reunión que está teniendo con los supermercados y con el presidente de Copali de la UIA hoy. Dice Culfas, si vemos que efectivamente continúan las subas injustificadas y que a pesar de las medidas no hay un reajuste, seguramente tomaremos medidas drásticas. ¿En qué año dijo esto? ¿Qué está diciendo Culfas? 2 años nos hicieron esto, pero 3 no. Porque acá sabemos, si vemos que efectivamente continúan las subas injustificadas, y le contamos a Culfas, sí, hay subas, hace 2 años que eso. Ese es el gran tema de fondo, Rulo. Ahora, más allá de la ironía, porque nosotros lo tratamos con humor, con ironía, porque nos produce dolor. Pasemos a hablarlo en serio, sí. Porque nos produce dolor y nos produce bronca. O sea, si nosotros hacemos chistes sobre la guerra contra la inflación es porque la sufrimos, porque vemos, porque sabemos que tiene un impacto político, un impacto electoral y demás. Cuando el presidente dice, le voy a declarar la guerra contra la inflación, el razonamiento que surge elemental es, él asumió con un país con 54% de inflación. Sí. Entonces, la guerra contra la inflación, no sé si la palabra adecuada es guerra contra la inflación, la tenía que haber declarado el día 1, no a los 2 años de mandato. ¿Entendés? Antes de la pandemia, antes de la guerra de Ucrania, el día 1, porque las causas de inflación argentina son múltiples, donde está la emisión monetaria, por cierto, pero está los monopolios, está la expectativa devaluatoria, hay muchos factores que son intrínsecos a la Argentina, más allá de que el mundo está explotado de inflación, ¿no? Estados Unidos este año va a tener una inflación 10 veces mayor que de la que tenía previo a la pandemia. Producto de la pandemia, producto de la guerra. Europa ni hablar, cómo están aumentando los alimentos. Ahora se está viendo una cuestión a escala mundial. Pero el tema es como vos decís, Daniel, es decir, o tomamos en serio y decimos quiénes son los responsables, como se hace en el caso de los exportadores, o se hacen estas frases de circunstancias, decir no, si no lo justifican, no hace falta buscar más para que y con la sociedad tenés que construir con la sociedad, obviamente, no con los dirigentes solamente, o no con los empresarios. El tema es que Alberto Fernández le agarrás un compás y son 20 manzanas, o sea, su cabeza está en 20 manzanas. Construya con la sociedad, que convoque a la sociedad. ¿Entendés? Si es un problema de todo, como dijo. Bueno, es un problema de todo, convocar a la sociedad para que controle, para hacerlo partícipe. Eso es construir relación de fuerza también. La sociedad consumidora, claro, y explicarle. Y la sociedad productora, que también es víctima. ¿Están ganando guita las empresas de alimentos? ¿Cómo? ¿Están ganando guita las empresas? Las grandes sí. ¿Están ganando guita las grandes? Bueno, explicarle, ¿entendés? Agarrar los balances de Arcor, de Procter & Gamble, de Unilever. Y el otro fenómeno, Daniel, que no es tan visible, dice, no es que no es tan visible, pero ya me lo confirmaron por varios lados. Vos tenés grandes industrias alimenticias que están ganando mucha guita y pequeñas industrias que están trabajando al 50%. Pequeñas industrias que podrían estar produciendo el doble y están trabajando al 50%, o porque tienen quilombo con le faltan los insumos, o tienen problemas con los costos, no dan abasto, o porque este tipo de a veces este tipo de política precio cuidado termina siendo a favor de las grandes y dejando afuera a las chicas. Hay un montón de cosas a revisar, pero tenés herramientas, y además de las herramientas tenés la fábrica parada y dispuesta a decir: muchachos, van a producir, ¿qué necesitan para producir el doble? Y con ese producto yo te garantizo o te subsidio el transporte para que llegues a los grandes centros de consumo. De eso se trata, hacer una política un poquito más compleja que, estoy absolutamente con vos, no se resuelve en una mesa o juntando a las empresas grandes que tienen la sede acá a 15, 20 cuadras de la Plaza de Mayo. Gracias, querido Rulo. A ver si reconoces esto.